Para responder si el biotipo afecta a la selección vinotinto, yo creo que primero hay que responder cuál es el biotipo de futbolista venezolano. Es decir, cuáles son esas características principales que nos definen a nosotros como jugadores. Es decir, cuáles son esas características que cuando se habla de un futbolista venezolano es porque ellos son de esta manera. A diferencia de los ecuatorianos, que su biotipo es de contextura gruesa, alta, doble, muy físicos, con un cardio fenomenal. A diferencia de eso, ¿qué biotipo tiene el venezolano? Porque nosotros podemos sacar en la historia a un Giancarlo Maldonado que no tenía tanto físico, a diferencia de un Rondón que sí tiene bastante físico. Pero también tenemos un Roberto Rosales que no es de gran físico. Pero también tenemos a un Tomás Rincón que es bajito pero corpulento. ¿Cuál es la realidad del jugador venezolano? ¿Cuáles son las principales características que definen a un jugador venezolano? Yo les voy a ser sincero. Yo pienso que la Vinotinto, que Venezuela, que el futbolista venezolano no tiene un biotipo tan claro y definido como otros países sí lo tienen. Por ejemplo, en Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, hasta Colombia, tiene su biotipo bien definido, que va a variar, evidentemente. ¿Por qué? Porque en el fútbol los jugadores más altos o son delanteros o son centrales. Los jugadores más técnicos terminan jugando de 10, de enganche, mediocampista ofensivo. Cada posición en el fútbol va a responder también de cierta forma a un biotipo. Pero en general, ¿cuál es el biotipo del venezolano, del futbolista venezolano? No lo hay. No lo hay. Nunca Venezuela ha tenido una generación donde todos sean tipos altos, grandes, fuertes, dobles. No. Uno que otro sí lo han sido, pero ni tenemos una generación donde todos han sido bajitos y flequitos, ni tenemos una generación donde todos hayan sido altos y grandes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a definir el biotipo en un país, en una selección? Es muy simple. La generación que salga. ¿Cómo podemos hablar que la Vinotinto tiene tal biotipo si nunca ha habido una generación donde la mayoría de jugadores sean de ese modo? Porque siempre hemos tenido jugadores muy variados. Y eso también responde a la vida en Venezuela. Porque el venezolano no es negro totalmente, no es blanco, la mayoría son morenos, pero tienen rasgos de África, tienen rasgos europeos, tienen rasgos indios. El prototipo de persona, de humano venezolano es muy variado y por lo tanto en el fútbol va a pasar algo similar. La característica del venezolano varía dependiendo de la región andina, el oriente, los llanos. Entonces, hablar de un biotipo venezolano como si todos pertenecieran a la misma región es imposible. Es imposible. Hasta en el béisbol hay biotipos que son diferentes. Altuve es muy diferente a Miguel Cabrera. Acuña es muy diferente a Arraez. Entonces, esas son cosas que yo llamo a la reflexión. Porque echarle la culpa al biotipo de que nos falta físico por el biotipo no tiene nada que ver. El biotipo argentino son jugadores bajitos la mayoría. Kun Agüero, Messi, Tevez, Julián Álvarez, Enzo Fernández. La mayoría de los argentinos son bajitos y sin embargo tienen físico de sobra. ¿Por qué? Porque los preparan desde las inferiores para eso, para jugar al choque, para jugar al tú por tú, porque su acondicionamiento físico es superior al de Venezuela. Si nosotros vamos a esperar a que consigamos un biotipo donde los 11 jugadores de la selección tengan que ser de 1,90 m y pesar 95 kilos, nunca vamos a lograr nada, porque eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque no tenemos un biotipo definido.
Todo lo contrario, tenemos muchas variedades, muchos biotipos en nuestra selección, porque cada quien representa a regiones distintas de Venezuela. Y el ADN venezolano es muy variado, porque aquí han llegado muchos inmigrantes, muchísimos. Lo vemos en el Miss Universo, lo vemos en el Miss Venezuela. La belleza de las venezolanas responde a la variedad de razas que hay aquí en Venezuela. Y lo mismo va a pasar con el futbolista venezolano, con ese biotipo, va a responder a toda esa variedad. Así que pretender echarle la culpa a un biotipo o decir que Venezuela en su momento tuvo un biotipo de todos los jugadores así, no existe, porque no hemos tenido un biotipo definido como si lo tiene Ecuador, como si lo tiene Paraguay, como si lo tiene Uruguay. ¿Y qué pretendemos? Que los jugadores venezolanos sean iguales a los ecuatorianos, a los uruguayos, todos altos y de 90 kilos. No va a pasar. No va a haber muchos Rondón. No lo va a haber porque no funciona así. Tenemos que enfocarnos en lo que nos compete y es mejorar las bases. Que el jugador, cuando ya sea mayor de edad, esté bien desarrollado, que pueda pelear al tú por tú físicamente con las otras selecciones, con los otros equipos, con los otros jugadores. Pero dejemos de hablar de biotipo porque no nos va a hacer ningún bien.